Oscar. Dios ha mostrado un orden en la jerarquía organizacional de su iglesia. Cada uno, como miembros de la iglesia de Cristo, o sea, no estoy hablando como miembros de G316, que somos nosotros, la iglesia de aquí de Mérida, sino de la iglesia universal. Todos somos, por supuesto que somos miembros de esta iglesia, pero somos miembros de la iglesia universal de Cristo, de la iglesia que está en esta tierra. Y cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia tenemos una función dentro de la misma. Le voy a pedir a Noé que nos ayude con la lectura de los versículos que vamos a ir pasando. Noé, por favor. Efesios 4:11. Y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, realmente esa jerarquía organizacional de la que hablo es hecha por Dios. O sea, Dios es el que marca quién va a ocupar qué lugar dentro de la jerarquía organizacional de su iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo he visto intentos de ser algo, a veces con muy buenas intenciones, porque se tienen los medios. Una persona por ahí tenía los medios para, me refiero en cuanto al lugar, el espacio suficiente para poder hacer un lugar en donde pudiera reunirse la gente. Él tenía realmente un interés por predicar la palabra de Dios y pues puso su iglesia e invitó a la gente a que fuera a escucharlo predicar y pues es un ministro de Dios en esos términos, pero podemos decir que pues autorreclutado, ¿no? Entonces, está bien, pues no es lo que Dios ha planeado. Qué bueno que haya personas dispuestas, pero el lugar lo da el Señor. Dios es quien designa quién debe ocupar un lugar dentro de su jerarquía. Ustedes no van de momento en el trabajo donde están, pues ahora yo me voy a sentar en el lugar del subgerente y ahora soy subgerente. O pues yo era el office boy, pero pues ahora me voy a meter a una caja y me voy a volver cajero. O sea, eso no puede ser. Dios es quien da los lugares y Dios es quien aprovecha los dones de cada uno de nosotros y se trata de que Él ya formó una jerarquía organizacional de la cual nosotros somos parte, pero debemos de esperar por ese lugar que Dios tiene para nosotros. El que dice la palabra que el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea, qué padre que todos queremos o tenemos las ganas de predicar o de salir de misioneros o de hacer algo a favor de la iglesia de Cristo. Pues qué padre, hay que estar dispuestos siempre. Pero eso, el lugar que corresponda o la labor que Dios me vaya a dar, eso viene de Él. Yo no puedo, por muchas ganas que tenga, usurpar un lugar que no me corresponde. Eso es trabajo de Dios y Él es quien designa qué le corresponde a cada quien. Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El objetivo de la vida, el objetivo de nuestra vida como creyentes, ¿cuál es? O sea, ¿ustedes qué creen para qué estamos aquí? Muchas veces cuando eres incrédulo, ese pensamiento es el que te hace venir a Cristo.
cuando dices, bueno, ¿yo a qué vine a esta tierra? Cuando no sabemos que hay una vida eterna después de esta, que estamos en este lugar un máximo de 120 años para escoger qué es lo que queremos para la vida siguiente, la que no se acaba nunca. Esta se va a acabar, se va a terminar en algún momento, pero la que sigue no se acaba jamás. Entonces tenemos todo ese tiempo para elegir qué queremos para después. Como incrédulos, repito, es lo que muchas veces hace que la persona se acerque a conocer algo acerca de Dios, porque se pregunta, ¿qué hago aquí o para qué estoy aquí? Pero una vez que ha recibido a Cristo como creyente, ya con la mente de Cristo y con Cristo en su corazón, ¿para qué estamos aquí? Ya escogimos, ya elegimos lo que queremos para después, para la vida que viene, para la que no se acaba. Pero mientras, ¿qué hago aquí? Pues me rasco la panza en lo que llega el momento en que ya me tenga que ir. Bueno, pues el motivo por el cual estamos aquí es para hablar de Él, para predicar su palabra. Sería fantástico, desde el punto de vista humano, que en el momento en que yo me convierto y estoy orando y pidiendo perdón para que Cristo venga a mi corazón, al terminar mi oración me muriera en ese momento o me fuera, no sé. Ya tengo a Cristo, ya soy salvo, ya tengo asegurada mi vida eterna, ¿ya qué más? ¿Para qué me quedo aquí? Pues para lo que nos quedamos aquí es para compartir eso que Dios nos ha dado con más gente, porque todos lo necesitan. Cristo vino a pagar por todos. Entonces se queda todo el creyente, todo aquel que ya es creyente en esta vida para predicar la palabra de Dios, para hablarles a otros de Cristo. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Y esto es un mandamiento, no es una sugerencia, ¿eh? No crean que Cristo les dijo, bueno, pues yo les sugeriría que cuando se conviertan, pues les hablen a otros de Cristo. No, esto es un mandamiento. Y eso es algo que debemos hacer. Oscar. Efesios 4:11. Ese ya lo leemos otra vez. No, sigue otra. Ese fue el primero. Filipenses, ahí está. Ahora sí, Ujú. ahora sí. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Bueno, pues nosotros debemos pedir aquello que anhelamos en nuestro corazón. Por supuesto, a Dios le encanta que le pidas. No sé si sabes, pero Dios está cuando te arrodillas, estás en tu lugar y le pides a Dios, cuando oras, es el momento en el que Dios está con su atención en ti, jubiloso. A Dios le encanta que le pidas, le encanta que estés con Él. La intimidad con Dios es lo que más le gusta a Dios, lo que más le fascina, en pocas palabras, a Dios, que estés ahí y que le pidas. Ahora, bueno, pues nosotros pedimos por muchas cosas que queremos. Entre ellas, pues debemos pedir porque nos permita también el predicar, el llevar su palabra a otras personas, pero algo que es muy hermoso además y que viene a cumplir el mandamiento de Cristo es el hacer discípulos. Como les dije hace un momento, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ahora, eso es algo que debemos anhelar, el hacer discípulos, el discipular. Nosotros somos de las iglesias a nivel internacional que ponen un énfasis especial en el discipulado. No todas las iglesias lo hacen. Claro, hay diferentes ministerios. Hay iglesias que su ministerio es el canto y ustedes desde que llegan al culto es cantar y cantar y cantar y casi se van cantando. Qué bien por eso. A Dios le encantan las alabanzas. Pero qué padre también que eso que Cristo dejó como un mandamiento lo podamos hacer, y es hacer discípulos. Entonces, nosotros debemos orar por nuestros discípulos, por la gente que queremos que sea
que venga a ser discípulo nuestro. Pero esto conlleva además una serie de responsabilidades, porque cuando Dios pone a tu cargo a una persona para que la discipules, es un alma y es algo muy delicado. Es aquel por quien Cristo derramó su sangre para su salvación. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. No son un grupo de gentes a los que yo voy y les echo el choro o les leo mis apuntes, ¿no? O sea, aquellas personas que Dios pone bajo tu cuidado son sus hijos igual que tú, y debes tener un especial cuidado por cada uno de tus discípulos. Les vas a transmitir experiencias, les vas a enseñar, les vas a compartir de tu vida. Y hay una cosa que debes de tener también mucho cuidado. Generalmente el discípulo va a imitar a su maestro. Entonces, tú debes tener un cuidado especial en ti primero para que puedas reflejar a Cristo a través de tu vida, para que tu discípulo lo vea a Él, para que si te imite cosas que son agradables a los ojos de Dios. Imagínate que no tienes ese cuidado y en las sesiones de discipulado pues, son como reuniones así de cuates, ¿no? Y de cotorreo, y nos llevamos casi de a cuartos. O sea, lo que tú transmitas es lo que tus discípulos se van a llevar, lo que ellos van a aprender. Entonces, se va a reflejar lo que tú eres en ellos. Y te va a parecer gracioso, pero como discípulos a veces, el imitar al maestro, y a veces se hace incluso hasta sin darse cuenta, llega el discípulo a veces hasta terminar usando la misma colonia que usa su maestro. Y de verdad, no es broma. Entonces, ese reflejo que tú haces, eso que transmites, debe ser algo positivo. Debes transmitir a Cristo, debes de permitir que en tu vida haya el trabajo de Dios para que puedas compartir eso. No creo que te gustaría que tus discípulos imiten cosas que no son agradables para Dios. Pero lo peor es que las imiten de ti, que lo vieron en ti y sea lo que hagan. Entonces, otra cosa que también es muy importante es que enseñes a tus discípulos que en realidad son discípulos de Cristo, no tuyos. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que te reúnas con ellos con cierta frecuencia, ellos a quien deben seguir es al Señor, no a ti. Y eso es algo que constantemente a veces hay que platicar con los discípulos. El pastor de nuestra iglesia, muchos ya lo saben, y los que no saben yo les comento que se llama Juan Manuel de León, está en la Ciudad de México, y de cariño o de apodo o de mote, todo el mundo le decimos Chalo. No sé por qué, no me pregunten por qué se dice Chalo si no se llama... Chalo es para los Gonzalos. Sí, Gonzalo es al que le dicen Chalo. Entonces Chalo no se llama Gonzalo, se llama Juan Manuel de León. No sé por qué le dicen Chalo, yo me enteré que le decían Chalo y en alguna ocasión, bueno, pues yo me he referido a él como Chalo. Pero realmente cuando yo empecé a discipularme, una de las primeras cosas que me dijo mi maestro fue, ustedes, a nosotros, a todos los que estábamos discipulándonos, son seguidores de Cristo. No son seguidores de Chalo, ni son seguidores de Roberto Hernández, así se llamaba mi maestro, se llama. Ustedes son seguidores de Cristo y deben de tener eso muy en cuenta de verdad. Imagínense si ustedes ponen su vista en un ser humano, por muy admirable que sea su maestro, es un ser humano. Y él puede tener un tropiezo, ya los hemos visto. Entonces, ¿qué pasa si mis esperanzas o mi vista o
mi enfoque está puesto en mi maestro, o en mi pastor, o en el pastor más grande, vamos a llamarle así, o el más, que es Juan Manuel, el más alto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa si mi enfoque, mi foco, falla? Pues se va a llevar de corbata a todos los que tenían sus esperanzas puestas en él. Entonces, debemos honrar, por supuesto, a nuestros maestros, dice la Escritura, pero tener mucho cuidado a quién sigues. Todos somos discípulos de Cristo y lo seguimos a Él. Hay un maestro intermedio que se encarga de darnos la enseñanza, bendito sea. Pero mis ojos, mi enfoque está puesto en el Señor. Cristo es mi maestro, mi real maestro, y a Él va dirigido el foco de mi atención, principalmente. Eso es muy importante, sobre todo para los que están discipulando, porque a veces pues, el ego, ¿no? Como que hay acá, ay, yo tengo más discípulos que tú, o doy más veces, ¿no? Aguas con ese detalle. Oscar. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Dios nos permite tener un cargo de instrucción, un cargo de enseñanza, o sea, ser maestro, discipular a algunas personas, esto en realidad es para edificación de la iglesia. O sea, Dios quiere que la iglesia en general sea receptora de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque yo lo comparto con mis discípulos y mis discípulos harán algo también, tal vez no tengan discípulos, pero indudablemente compartirán parte de las enseñanzas con sus amistades, con sus compañeros dentro de la iglesia. O sea, la enseñanza es para edificación de la iglesia, no es, ni para que yo me pare el cuello, ni es para que forme mi club, ni nada de eso. La enseñanza que se da es para la iglesia independientemente de aquellas personas a quienes estemos discipulando. Oscar. Primera de Corintios 12, del 15 al 18. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Porque no soy mano. No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, quiere decir esta parte que cada uno de nosotros tiene una función en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, tiene una función. Y como lo veíamos al principio, pues Él ya ha determinado en su jerarquía organizacional que algunos sean pastores, otros sean maestros, otros realicen algún otro tipo de actividad dentro de la iglesia. Todos tenemos un lugar y bueno, pues también es bueno que dentro de esa oración y dentro de esa súplica que le hacemos al Señor, le pidamos que nos muestre cuál es nuestro lugar en esa jerarquía organizacional. Oscar. Primera de Corintios 12 del 19 al 23. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos
vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, Dios nos ha dado diferentes capacidades y diferentes dones a cada uno. O sea, nadie debe menospreciar los dones que Dios le da, ni tampoco anhelar los de otro. O sea, debemos orar para que Dios nos muestre los dones que nos dio, cuáles son aquellas capacidades y cualidades que Dios tiene y en nosotros, que Dios puso en nosotros, y bueno, pues honrar estos dones que tenemos sin andar anhelando los que tiene alguien más. Oscar. Primera de Corintios 12:27. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí. ¿Estaba mal? Es que creo que nada más faltó el 24, 27, eran varios versículos. No, pero está bien ahí. Nada más la cita tal vez está mal. Bueno, sí es 1 Corintios 12 del 24 al 27. Bueno, el hecho de que Dios te permita a ti un don especial no te debe hacer menospreciar los dones de los otros. Tú puedes tener algún don especial, pero no por eso eres más que otro. Y sobre todo, si tú tienes discípulos y menosprecias su capacidad, menosprecias algo de él, entonces estás menospreciando los dones que Dios le dio. Eso es algo con lo que también uno debe tener mucho cuidado. O sea, el discípulo es para que tú le enseñes aquello que Dios te ha enseñado a ti, pero también debes honrar a tus discípulos, porque a veces puede ser que alguien tenga un poquito de dificultad para aprender algo o para entender algo, pero eso es algo que Dios puso en él. Él tiene sus capacidades y tiene sus dones, y hay que honrar también eso, porque eso es algo que Dios puso, y pues de lo contrario estás menospreciando el trabajo de Dios en uno de tus discípulos. Oscar. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo que Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, pues a fin de cuentas lo que quiere Dios hacer en nosotros es esto: formar en nosotros el carácter de Cristo. Eso es el objetivo. Y yo digo, y conmigo se va a tardar un buen rato. Pero bueno, pues yo creo que con todos, ¿no? No se preocupen, tenemos una eternidad para que haga su trabajo. Pero realmente eso es lo que quiere. A final de cuentas, así es como nos ve Dios, como Cristo. Y así quiere que lleguemos todos. Dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Qué grande y qué lejos se ve eso, ¿no? Pero es el trabajo de Dios en nuestra vida, y por eso es que los dones que Dios nos da es algo que debemos honrar, pero sobre todo también honrar el de nuestros condiscípulos, el de nuestros discípulos y el de cada uno de nuestros hermanos, porque todos tienen un don especial, y Dios los escogió para llenar cada uno de los lugares que Él tenía en su iglesia. Bueno, normalmente cuando
terminamos un tema, bueno, cuando termina nuestro pastor un tema, tiene una parte que le llama Moody en el siglo XIX o algo así, y viene esa parte a continuación. Yo les voy a leer una historia porque quiero comentar algo después. Ahorita nada más, antes de pasar, cámbiala. Bueno, Noé, por favor, para esta parte. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Bueno, pues eso es lo que nos dice Pablo. O sea, que imitemos a Él porque Él realmente está imitando a Cristo. Me acordé ahorita de una canción muy padre de un autor, Marcos Vidal. No sé si la han escuchado ya, pero le pide él a Dios que le permita reflejarlo a él porque su hijo es su imitador. O sea, su hijo es como muchos, bueno, los que tienen hijos saben que el hijo lo que hace es imitar al papá. Todo lo que hace el papá, ahí está el hijo, ¿no? Y a veces ni siquiera, por cuestiones genéticas, a veces ni siquiera hay un parecido físico del hijo con el papá. A veces se parece más a la mamá o se parece a los abuelos. Sin embargo, esa falta de parecido físico muchas veces se suple con la imitación que el hijo hace del papá. Y entonces los vemos al papá y al hijo y dice uno, están igualitos, aunque físicamente no se parezcan, porque el hijo tiende a imitar al papá. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es, pues, imitar a nuestro Señor Jesucristo para que la gente, nuestros discípulos, nuestros hijos, quienes nos imiten a nosotros, en realidad lo estén imitando a Él. Oscar. Bueno, les decía yo que generalmente hay una parte al final del estudio que habla de una especie de efemérides. Ahorita yo les quiero leer algo. Antes de pasar a eso, quisiera, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver o algún comentario. ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que les acabo de comentar. Les voy a leer esto. Es poco, no es mucho, es una breve historia. Yo la voy a leer para que sea más o menos rápido. Dice, su apellido Colgate, su nombre William, era un niño muy pobre. William fue obligado a salir de casa porque su padre era demasiado pobre para sostenerlo. A los 16 años se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con el producto de sus ventas ayudaba a su madre, que ya era viuda, y colaboraba para la educación de su hermanita. Un día, durante un aguacero, entró a una iglesia para protegerse de la lluvia y oyó que un predicador narraba la historia de Jacob. Como muy joven y huyendo de su hermano Esaú, se hallaba tan pobre que tenía que dormir debajo de un árbol, y el Señor se le apareció para prometerle que lo ayudaría toda su vida. Jacob, al despertarse, se arrodilló e hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, del 20 al 22. Y Dios ayudó tanto a Jacob que éste llegó a ser el más grande millonario del país. En acción de gracias, Jacob, que también se llamaba Israel, antes de morir le enseñó a sus hijos que siempre dieran para Dios la 10ª parte de sus ganancias, y así lo han hecho siempre los israelitas. Y Dios los ha ayudado de tal manera que, siendo solamente 20 millones de personas, poseen la 4ª parte del oro de todo el mundo. Adelante, Oscar. El niño Colgate, al escuchar esta historia, se arrodilló con su cajita de jabón y oró así: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro,
Yo te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Y aquella noche en sueños oyó una voz que le decía, aprende a fabricar jabones. Al día siguiente fue a conseguir empleo en una fábrica de jabones. Le dieron el puesto de mensajero. Después le concedieron otro empleo mejor y por su buena conducta fue ascendiendo y aprendió a fabricar jabones. Cuando el chico de campo llegó a la gran ciudad, encontró qué tan duro era conseguir trabajo. Recordando las últimas palabras de su madre y también el consejo dado por el capitán de una barcaza del canal, el joven dedicó su vida a Dios, determinando a devolver a su hacedor un diezmo honesto de cada dólar que él ganara. Así, cuando ganó su primer dólar, el joven dedicó sagradamente 10 centavos de ello al Señor. Continuando con esta práctica, los dólares continuaron ingresando. Pronto, este fabricante llegó a ser socio en el negocio del jabón. Cuando su socio murió, pocos años más tarde, llegó a ser el único propietario. El empresario prosperó e instruyó a su contador de libros a abrir una cuenta para el Señor y acreditar 1/10 de todos sus ingresos. El negocio creció milagrosamente. El honesto propietario empezó a dedicar 2/10 de sus ganancias y entonces 3/10, 4/10 y finalmente 5/10. Fíjense, así empezó. Esto es real. Y él empezó dando el 10% de todo lo que ganaba y lo fue subiendo y luego daba el 20 y luego daba el 30 y luego daba el 40 y luego el 50. Y le iba tan bien en su empresa que llegó un momento en que dijo, Señor, o sea, realmente todo esto es tuyo. O sea, creo que mejor yo te voy a dar todo. Y entonces él, en lugar de dar porcentajes, todo el dinero que entraba a la empresa iba para la cuenta de Dios, que ahorita vemos para qué se utilizó. Pero todo lo que él daba, él lo que hizo fue asignarse un salario, obviamente, pues él como él era el director de la empresa, se daba un muy buen salario, pero ya no tomaba las regalías de los beneficios que daba la empresa, sino todo eso era para la cuenta del Señor. Oscar. Parecía como si sus ventas aumentaran en proporción a su generosidad. Pronto, su marca de jabón llegó a ser una palabra en las casas a través del mundo. Los que ya tienen más edad, tal vez recordarán que cuando alguien iba a comprar pasta dental, todo mundo decíamos, ¿me da una Colgate? Nadie decía, ¿me da una pasta dental? ¿De verdad? Así como decíamos también, ¿me da una Gillette? Cuando íbamos a comprar las hojitas que ahora pues ya ni se usan, las hojitas esas que se le ponían a las máquinas de afeitar, todo el mundo decía, ¿me da una Gillette? Y así decían, ¿me da una Colgate? Cuando compraban las pastas. O sea, llegó a tal fama de a ser tan conocida la marca, que así se conocía como una palabra en todo el mundo. Hizo la fórmula del jabón, de la crema dental y luego con los detergentes se hizo millonario. Ya tenía mucho dinero, imagínense después. Y él y sus hijos y ahora sus nietos, cumpliendo el juramento hecho al hacer las cuentas de los negocios en sus fábricas de todo el mundo, le daban al Señor la 10ª parte de sus ganancias. El difunto William Colgate fue este hombre a quien Dios prosperó a cambio de la fidelidad a su hacedor. Mientras que esta historia no es escrita con el objeto de la publicidad de los productos Colgate, está relacionada porque ilustra también las bendiciones que acompañan el pago fiel de un diezmo honesto. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society, 1816, y contribuyó ampliamente a la institución que llamó luego Colgate University. En 1911, Colgate comenzó su programa de educación oral para niños, distribuyendo cremas y cepillos gratis en las escuelas primarias. Asimismo, empezó la repartición de muestras a los higienistas dentales para que ellos enseñen la forma correcta del cepillado. Hace más de 30 años participa en la Asociación No Lucrativa de Estrellas Colgate para apoyar a niños de escasos recursos en su desarrollo físico. Tal vez ahora ya no se escuche mucho el nombre de Estrellas Colgate, pero anteriormente incluso había hasta un programa de televisión de Estrellas Colgate
que eran niños de escasos recursos, que la asociación de Colgate, bueno, una filial de Colgate, se encargaba de proteger, digamos, de ser tutora de estos niños para que no les faltara nada y pudieran desarrollar todas sus capacidades deportivas. Mediante el deporte y educación en higiene y salud, así como apoyarlos en aspectos como computación. Adicionalmente, se imparten clases de manualidades y otros oficios a las madres de los niños que participan en este programa. Cabe señalar que esta institución, ubicada en el sur de la Ciudad de México, ha preparado a importantes atletas representativos del deporte mexicano, ganadores de medallas y premios en competencias internacionales, además de contar entre sus más destacados alumnos al corredor Juan Barrios, quien representó a México en las Olimpiadas. Colgate-Palmolive proporciona ayuda gratuita sobre la educación en la higiene bucal y personal en diversas comunidades a nivel mundial desde hace más de 40 años. Desgraciadamente, bueno, pues se murió William y los hijos todavía llegaron a hacer algo, pero pues ya cada vez menos. Ya ahorita ya no sé qué tanto haya de contribuciones de ellos, pero la cuenta que William Colgate creó para darle el diezmo a Dios, esa cuenta sirvió para muchas cosas, no solamente para contribuir a las sociedades bíblicas, sino creó misiones, creó mucho trabajo para Dios en el mundo, y Dios en cambio a esa fidelidad pues lo prosperó hasta como podemos tener idea ahora, ¿no? Que es una empresa mundialmente reconocida. Y bueno, pues no es el único, también Kraft, ¿han escuchado la marca Kraft? Bueno, pues también proviene de un creyente fiel que estuvo dispuesto a destinar parte de su ingreso para el Señor. Oscar. Bueno, pues esto viene a colusión con algo que les quiero compartir. El fruto del trabajo de cada uno de nosotros es dinero. Si trabajamos, pues nos pagan dinero. Entonces, ahí en el trabajo, realmente, ¿qué dejamos? Pues podemos decir que dejamos nuestros conocimientos, si fuimos educados para tener una habilidad en algo, aprender algo, pero ¿saben qué dejamos realmente en el trabajo? Dejamos vida, porque dejamos nuestro tiempo, dejamos el sudor de nuestra frente, dejamos también a veces tiempo que pudiéramos pasar con nuestras familias, lo dejamos en nuestro empleo. Entonces, realmente ese dinero que recibimos es por nuestra vida. Estamos dando nuestra vida para tener ese emolumento, ese ingreso que ocupamos, bueno, para una diversidad de cosas. Entonces, realmente cuando nosotros, si lo vemos desde este punto de vista, pues el dinero es parte de nuestra vida. No quiero decir que hagamos del dinero el principal objetivo de nuestra vida. Eso es otra cosa y no tiene nada que ver con lo que estoy comentando. A lo que me refiero es que estamos invirtiendo nuestra vida para tener como resultado ese beneficio económico al que llamamos dinero y que es el que nos permite hacer una serie de cosas adicionales, ¿no? Oscar. Noé, el primero, por favor. Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora
a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dice que llevemos la parte que le corresponde. De lo que nosotros recibimos como fruto de nuestro trabajo, que ya vimos que es vida, debemos de compartirle a Dios esto. Y le estamos compartiendo nuestra vida. Yo no estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de que ese dinero que hemos obtenido se obtuvo con nuestra vida, con nuestro trabajo, con el sudor de nuestra frente. Y eso es lo que estamos compartiendo realmente con Dios. O sea, cuando tú ofrendas, cuando tú das una parte, bueno, el diezmo es diferente de la ofrenda. Cuando tú das una parte de tu ingreso, cuando lo destinas para Dios, estás poniendo en Dios la confianza de que le estás dando parte de tu vida. Y como resultado de eso, Dios te bendice. Dice aquí, pónganme a prueba. O sea, si tienes una duda, ponme a prueba. Ponme a prueba. Tú trae tu diezmo y a ver si yo respondo. A ver si yo derramo gracia sobre ti hasta que sobreabunde. Fíjense que la cuestión del dinero, la cuestión del diezmo y de la ofrenda no es, bueno, la cuestión, no dije, perdón por el haber dicho del dinero, la cuestión del diezmo y de la ofrenda no es una cuestión de dinero, es una cuestión de confianza. O sea, vamos a leer el siguiente. Por favor, Noé. Sí. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. O sea, sinceramente, ¿tú crees que Dios necesita tu dinero? Pues no, ¿verdad? Sería absurdo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues así como lo más importante para Dios es tu intimidad con Él, más que prediques, más que no faltes a una predicación, más que disipules a medio Mérida, para Dios lo más importante es tu intimidad con Él. Eso es más importante. Por eso es que muchas veces algunos creyentes que no están bien con Dios quieren suplir esta parte hablando más, o predicando más, o compartiendo más, o haciendo más cosas, porque saben en su corazón que algo está fallando. Entonces lo quiero suplir haciendo algo adicional. Así es una respuesta, una reacción humana, que no quiere decir que esté bien, pero es una reacción que así tenemos. Muchos creyentes, a veces, cuando los vemos más activos, pues es porque algo tienen mal ahí, algo anda chueco. Entonces, para Dios lo más importante es la intimidad con Él, pero también es muy importante que tú compartas parte de tu vida con Dios. O sea, el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, cuando lo compartes con Dios, le estás dando el voto de confianza a Él. Porque realmente Dios no necesita de tu dinero. Fíjense que hay quien piensa que, por ejemplo, dar un diezmo a la iglesia, pues es como, no, pues ya el pastor ya tiene un montón. Hay quien piensa, incluso yo he visto en internet memes que ponen una foto dividida en dos partes, ¿no? Y en la parte de arriba dice la casa del pastor, y pone una casa así toda palaciega, con un Lamborghini en la puerta, ¿no? Y abajo la casa de los feligreses, ¿no? Y le ponen ahí una foto que tomaron en Chalco o en Ciudad Neza. Digo, no por menospreciar estos lugares, sino porque desafortunadamente pues, son lugares donde a veces hay ciertos lugares que son pues lugares de extrema pobreza, ¿no?
Entonces, así como que es mofándose, pues si el pastor, vean cómo vive y las ovejas, pues ahí rascándose como pueden, ¿no? Primero que nada les quiero comentar que debe ser para todos un orgullo y un honor que nuestro pastor viva bien. O sea, qué padre que mi pastor pudiera traer un Mercedes-Benz del año. Qué padre, porque eso indica que yo de alguna forma estoy contribuyendo para eso. O sea, no es el caso, ¿verdad? Digo, mi pastor no tiene ahorita automóvil, pero qué padre que trajera un Lamborghini. O sea, eso debe ser un orgullo para nosotros, que nuestro pastor esté bien, que viva bien, que tenga todo lo que Dios puede darle, todo aquello con lo que Dios puede bendecirlo, porque Dios no necesita de mi dinero para bendecirlo a Él. Pero qué padre que yo puedo contribuir. Eso es algo muy, muy importante. Y es como debemos ver las cosas. Ahora, el diezmo, por ejemplo, que es algo con lo que todos deberíamos contribuir, eso es una parte de nuestro ingreso. Digamos que, como lo marca la Biblia, bueno, pues diezmo viene de la palabra 10, es el 10% de todo lo que ganamos, se debe ir para las arcas de Dios. Pero eso es una parte, la otra parte es la ofrenda, que es una parte diferente. Y la ofrenda no está marcada por ningún porcentaje, y la ofrenda es algo que sale del corazón, por lo tanto, pues debería ser incluso mayor la cantidad que damos de ofrenda que lo que sería nuestro diezmo. Noé, por favor. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces sus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. O sea, según la palabra del Dios, el diezmo es obligatorio, pero yo les decía que la ofrenda, como es voluntaria, pues debería ser mayor. Ahora, bueno, pues cuando nosotros tomamos a Dios como el principal objetivo hacia donde va todo aquello que proviene de nosotros, y estoy hablando del amor, estoy hablando de nuestro corazón y estoy hablando también de nuestros bienes. Cuando estamos dispuestos a participar, a ser partícipe a Dios de nuestra vida, porque ya vimos que a final de cuentas lo que recibimos es vida, entonces estamos en el círculo privilegiado de aquellos que han querido tomar esta responsabilidad. Noé. Primera de Corintios 9:11. Si nosotros sembráremos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, dice Pablo, a ver, si nosotros les enseñamos, si nosotros compartimos todo lo que Dios nos ha dado de conocimientos y de amor para con ustedes, es gran cosa que ustedes aporten parte de su economía para nosotros, es lo que quiere decir Pablo. O sea, una iglesia sana es una iglesia que diezma, una iglesia que tiene dentro del corazón de cada uno de los discípulos el ofrendar, el dar parte de lo que Dios le da para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de los pastores. No sé si ustedes saben, pero nuestra iglesia tiene misioneros en varias partes del mundo. La ofrenda que ustedes dan, parte de la ofrenda, ya ven que hay unos sobrecitos que ahorita últimamente los hemos estado trabajando rotulados ya, porque primero, bueno, pues era lo que la mayoría de la gente le escribía al sobre. Los sobres se ponían, no tenían nada escrito, y la mayoría de las personas que hacían su ofrenda lo ponían en el sobre y le escribían para quién era destinado. Los sobres que ya están ahorita rotulados es porque en su mayoría no se les puso por azar la leyenda que traen, sino era lo que en la mayoría
las personas escribían en los sobres. Entonces se ha optado por reciclarlos porque nos dimos cuenta que pues se tiraban los sobres. O sea, ya una vez que cada uno de ustedes ponía la ofrenda, bueno, pues se retiraba la ofrenda para quien estuviera rotulado el sobre, y el sobre se desechaba. Entonces se estaban desechando muchos sobres realmente, y no era sano eso tampoco. Entonces ese es el motivo por el cual ustedes ya encuentran los sobres rotulados, y es porque se están reciclando. Ahora, como les decía, lo que ustedes ofrendan, algunos, bueno, pues ya específicamente ofrendan para nuestro pastor, lo cual él siempre se los ha agradecido, y ahorita también me pidió que yo nuevamente agradezca todas sus ofrendas. Y hay sobres que van para los misioneros. Y fíjense, les comento algo. Somos muchas iglesias de G316, o sea, me refiero a las células, muchas células, porque buena iglesia es una, muchas células en el país, en diferentes lugares. En Ciudad de México hay un montón, hay ciudades donde hay más de una célula, hay ciudades donde solamente hay una, como aquí, pero el chiste es que somos muchos. Y fíjense que a pesar de eso, a pesar de ser muchas células en el país, nosotros teníamos un lugar destacado en cuanto a la aportación que se hacía para los misioneros. O sea, qué padre. O sea, qué padre que siendo un montón de células a lo largo de todo el territorio mexicano, la célula de Mérida, Yucatán, se destacaba porque la aportación que hacía para misioneros era importante. Se destacaba de las demás. Padrísimo. Pero ¿qué creen? Ya se cayó. Ya se acabó. Ya por algún motivo han dejado las personas de aportar para los misioneros. Y entonces ya se perdió este detalle que había que aportábamos. Y otra cosa también que hemos visto es que hay ocasiones como ahorita, que está prácticamente lleno el salón, y que sin embargo no se reúne lo suficiente para pagar el costo del salón. Entonces, como que no es muy lógico. Digamos, si por algún motivo hay poquitas personas, bueno, pues se entiende, ¿no? Pero hay ocasiones en que está completamente lleno el salón y sin embargo no hay lo suficiente para pagar el salón. Algo está pasando. Y realmente la cuestión del diezmo o de la ofrenda, repito, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de confianza. O sea, si tú crees que aportando, que diezmando o que dando una ofrenda te vas a quedar sin nada o te vas a quedar sin dinero, o es lo que tenías para comprarte algo y si lo das ya no te vas a comprar ese algo, entonces eso solamente es falta de confianza. La cuestión de la ofrenda no es una cuestión de dinero, es una cuestión de confianza. Es una cuestión de que tú confías en que Dios te va a proveer. Y en la medida de esa provisión, tú das. O sea, Dios no necesita nuestro dinero, realmente. O sea, si pensamos que formamos parte de una congregación para ver cuánto nos sacan, estamos muy mal. O sea, el ofrendar es algo que Dios permite para poder tener sobreabundancia, para poder... Tú le permites a Dios que derrame sobre ti todo lo que tiene cuando ofrendas, cuando compartes de tu vida, del fruto de tu trabajo y del sudor de tu frente con Él, que es vida. Y tú, en un acto de confianza, la compartes con Dios. Lo que Dios quiere para nosotros es abrir las bendiciones, la llave de las bendiciones para todos. Y la llave de las bendiciones, ¿sabes cómo es? La manguera de las bendiciones es
como la salida de un arbotante. Ya ven cómo ponen los arbotantes para que cuando hay un incendio llegan los bomberos y nada más se conecten de ahí y sale, pero en serio. O sea, así es la manguera de la bendición. Pero ¿qué crees? Tú le pones una llavecita y le abres poquito. O sea, ahí está. La manguera es como la del arbotante, pero tú decides cuánto le abres. Y desgraciadamente a veces le abrimos muy poquito. Limitamos a Dios a que nos bendiga porque no tenemos confianza, porque no tenemos fe. Entonces le abrimos tantito y sigue, las bendiciones caen así, a gotitas. Entonces es cuestión de nosotros, primero, el confiar. No se trata de que yo me eche un choro o te lave el coco para que sueltes la lana. No es así. O sea, se trata de que tú, en un acto de confianza hacia Dios, ofrendes para que nuestra iglesia sea una iglesia sana. Una iglesia que no ofrenda está destinada a desaparecer. La iglesia se sostiene con la ofrenda porque así Dios lo quiso. Ese es el plan de Dios. Así es, así quiere Él que sea. Que Dios, si hubiera planeado otra cosa, ¿qué haría? Pues, no sé, tal vez bendice mucho a una persona y esa persona que sea el pastor y que le sobre la lana para, incluso, para construir una edificación, un templo grandote y que no tenga necesidad de nada. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Pero no es así. Así como les hablé de la jerarquía divina, así es el plan de Dios también para su iglesia. Todos tenemos que ser, como parte del cuerpo de Cristo, desarrollar la función que tenemos, así como lo acabamos de ver. Si el ojo no le puede decir a la oreja, no funciono porque no soy oreja, ¿no? O una pierna no le va a decir a la mano, no, yo no sirvo para nada porque necesitaría tener dedos para agarrar las cosas. No, cada quien tiene un lugar y una función dentro de la iglesia. Y parte también de todo esto es la ofrenda y el diezmo. Ya veremos en alguna ocasión un estudio más detallado sobre el diezmo. Hay un estudio muy, muy bonito acerca del diezmo que espero que tenga yo la oportunidad de compartirlo en un tiempo más. Pero bueno, pues es importante que tengamos esto en cuenta. Es importante que tomemos en cuenta que Dios no quiere nuestro dinero. Lo que Dios quiere es que participemos de su bendición, dándole un poco de nuestra vida, no que nos quitemos de algo. Claro, qué padre que yo me quite de algo para dárselo a Él, ¿no? Porque indudablemente el resultado pues debe ser magnífico, pero es en otro sentido. No es realmente que Dios quiera quitarnos algo. Lo que Dios quiere es darnos. Y bueno, si alguien tiene en poco lo que Dios ya le dio, que es la vida eterna a través de la salvación y de la conversión, pues entonces ya cualquier cosa que yo le diga no va a servir para nada. Bueno, pues vamos a... Por internet preguntan que si las primicias son diferentes al diezmo y de ofrendas. Sí. ¿Qué son las primicias? Las primicias es el primer fruto de tu trabajo. Eso es las primicias. Imagínense, resulta que yo estoy orando para que Dios me dé trabajo porque no tengo trabajo. Entonces me pongo a orar y por fin encuentro una chamba. Ah, bueno, pues ya, trabajo y mi primera quincena, ahí está. Entonces yo tomo mi primera quincena y se la doy al Señor. O sea, ¿qué pensaría? ¿Cuál sería mi reacción cuando me lo digo? Cuando me la dan, yo digo, bueno, pues no creo que Dios quiera que yo le dé mi quincena, mi primera quincena. Si Él ha visto cómo
cómo tengo necesidad. O sea, si Él ha visto que con trabajos la vamos pasando. Él se ha dado cuenta tanto que he orado para tener un trabajo, y ahora que tengo mi trabajo, pues no creo que quiera que yo le dé. Pues, ¿qué crees? Si quiere. Si quiere. Eso es lo que determina, lo que hace que la llave que goteaba se cambie y se ponga una llave acorde a la bendición. Porque yo he visto que ya hay quien lo hace. Recibes el primer fruto de tu trabajo, y eso es para el Señor. ¿Así? Y a muchos les asombrará, porque dirán, ay, ¿cómo? Si me costó un montón tanto que le estuve pidiendo a que me dieran el trabajo y cuando me lo dan, lo que recibo se lo tengo que dar. No, no se lo tienes que dar. Ese es el problema. No tienes que hacerlo. Dime quién te dio la lista de las cosas que debemos y no debemos hacer cuando entramos a esta iglesia. Alguien te dijo, mira, esto sí, esto no. No somos una religión, señores. Si ustedes se afilian a algún grupo religioso, seguramente lo primero que van a recibir es eso. Las señoras no pueden traer pantalón, la falda tiene que llegar al tobillo, no se pueden pintar, no se pueden poner maquillaje, no se permite que traigan aretes, bla, 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 bla. Los varones, esto y esto y esto. Esas reglas aquí no hay. No hay reglas. Yo cuando me convertí, yo seguía fumando y a mí nadie me dijo que no se podía fumar. Y es que no se pueda, es que no se debe. Pero si nadie me lo dice, yo no soy adivino. Y yo sigo fumando, claro, no, obviamente que no iba yo a fumar en la congregación cuando iba yo a la célula, ni tampoco iba yo a fumar en el discipulado, pero yo salía de mi discipulado y prendía mi cigarro. Dios me dijo en una predicación a través de una niña que no estaba bien que yo fumara. Pero ¿saben qué? Yo había fumado durante muchos años. Yo fumaba 30 cigarrillos al día. Entonces, quítatelos. Tienes una dependencia, tienes nicotina ya en tu cuerpo, quítatelos, a ver. Si eres muy valiente, no se puede. Eres dependiente ya de la nicotina. Te los quitas y te da un síndrome de abstinencia y vas a dar al hospital. Así es, de verdad. Con la nicotina y con cualquier droga y hasta con medicamentos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Yo qué hice? Yo le dije, Señor, tú sabes que yo no voy a poder dejar esto. Ya lo había intentado además. Antes de convertirme yo había intentado ya varias veces y lo más que llegué a dejar el cigarro fueron 3 meses. Con un tratamiento que compré en Sanborns para dejar de fumar, dejé de fumar 3 meses. Y a los 3 meses le volví a entrar como chimenea, como acostumbraba yo a hacer. Entonces, fui con el Señor y le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo dejar de fumar. Yo te pido que seas tú quien lo quite. En un fin de semana Dios me quitó el cigarro y de eso tiene más de 30 años. Entonces, si dudas todavía de lo que Dios puede hacer, cualquier cosa que yo te diga no va a funcionar, no va a servir. Primero te tienes que convencer. Entonces, volviendo al tema, las primicias son el fruto de tu trabajo, el primer fruto de tu trabajo. ¿Pero lo tengo que dar? No, no lo tienes que dar. Quítate el tengo que. Tú lo vas a dar, se lo vas a ofrendar a Dios, porque esto es confianza. Oye, pero si no he tenido para comer, lo primero que me dan, ¿quieres que lo dé? Bueno, pues eso es problema tuyo. Si tienes confianza o no, si tienes confianza y tú ofrendas eso de corazón, porque Dios ama al dador alegre, dice la Escritura. Si lo vas a dar así, de modo, hijo, ahí se va. No, pues olvídate. Pues eso no va a traer ninguna bendición. Pero si tú lo das con amor, con ganas, alegremente, sí, Señor, ahí está, tú me diste trabajo después de que te lo pedí, ahí está, si ya me aventé 6 meses sin trabajar y no me he muerto de hambre, pues seguramente puedo aguantar una quincena más. Y ahí está. Esas son las primicias.
y después decides darle un porcentaje de lo que ganas, ya. Bueno, pues ahora de todo lo que yo reciba, voy a apartar el 10% y eso es para el Señor. ¡Pum! Ese es el diezmo. Entonces, te creas una obligación tú de apartar siempre un porcentaje, lo que tú quieras, un porcentaje de tu ingreso, y eso es para Dios y ya, no lo tocas porque es de Él. O sea, tú no vas y te asomas cuánto tiene tu compadre en el cajoncito y le das un pellizco, no, pues es su dinero. Si tú ya decidiste una parte de tu ingreso destinarlo para Dios, que es el diezmo, entonces ese es de Él, ese ya no lo tocas. Ay, oye, pero fíjate que es que quería yo unos audífonos y me falta justamente lo que tenía yo ya ahorrado de mi diezmo. Entonces, no tienes confianza. Volvemos a lo mismo. ¿Sabes qué? Es el diezmo y yo, me falta eso para los audífonos. Bueno, Señor, si es tu decisión que yo los tenga, los voy a tener. Y de verdad, no es un cuento. ¿Qué crees? Llega tu tío y te los regala. O Dios busca la manera de que lo tengas, si es que es conveniente que lo tengas. Si quieres algo que no vas a tener, ¿sabes qué? Aunque te gastes todos los diezmos del año, no lo vas a tener. Entonces, ese es el diezmo. Y la ofrenda ya no es un porcentaje. La ofrenda ya es algo voluntario. Tú ofrendas lo que te salga del corazón. Por eso dicen que la ofrenda, por ser voluntaria, debería ser mayor que el diezmo, porque eso es ya, no es una cantidad que tú determinaste, sino es lo que sale de tu corazón que le quieres ofrendar a Dios. Espero que eso haya. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se vale todo? ¿Críticas? Nada. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro hermano David, papá, que... Sí, perdón, sí, adelante. Permíteme un momentito, David. Mucha oración por una persona que está hospitalizada, que es hijo de una querida amiga, está grave. ¿Cómo se llama? Se llama Alejandro. No, con el nombre es suficiente, Dios sabe quién es. Por favor. Claro que está sí. muy, muy grave, es muy joven. No es cristiano, lógicamente. Yo estoy orando porque, pues cuando él despierte, se le puede hablar de Cristo, pero pues ahorita está sedado y apenas tiene 40 y cacho de años, entonces Orar por su él madre es la mejor anda solución, mucho, definitivamente. muy acabada, entonces sí. Eso pues a mí me afecta un poquito porque yo la quiero mucho, pero será lo que Dios disponga. Muy bien, entonces Dave, ¿te acuerdas de Alejandro y también de nuestro pastor Rodrigo para que pues ya Dios lo ponga al 100 de aquí a mañana, para que pueda reincorporarse a sus actividades? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos reunidos aquí en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú quites todo lo que puede estorbar en nuestro corazón, para que este mensaje que nos acaba de dar Tomás dé el fruto que tú esperas que tenga, que realmente nosotros, Señor, podamos crecer en fe y en amor hacia ti con este mensaje. Tú permite, Padre, que terminemos el día en paz, con tranquilidad, que tú nos lleves con bien. Tú permite, Señor, que nosotros el día de mañana y a partir de hoy, pues podamos ser espejos tuyos, que la gente a nuestro alrededor te vea a ti y no nos vea a nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos des salud, que tú nos guardes, que tú nos bendigas a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos especialmente, Señor, por este joven Alejandro. Sabemos, Señor, que de tu mano nada pasa, que nada que acontezca en nuestra vida, Señor, está alejado de ti. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a este muchacho, que bendigas a su familia, que toques sus corazones, Señor, para que entreguen su vida a ti. Te pedimos también por la salud de Rodrigo, de nuestro pastor, que tú lo restablezcas, Señor, que tú lo saques adelante de esta prueba y pronto pueda estar restablecido, Señor, y continuar con ese plan tan amoroso, Señor, que tú tienes con él, de que pueda compartirnos tu palabra y tu enseñanza.
Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.